A ver, nada más quiero recordar, vimos lo de membrana, los componentes. Aquí, por ejemplo, tenemos la membrana. Aquí están los poros, que básicamente están formados o conformados por proteínas. Hay diferentes tipos de proteínas, por eso tenemos diferentes colores aquí. Aquí tenemos un poro, acá está otro, aquí tenemos otro. Tenemos glucocálix, que como mencionaron, está formado por glucosa, los fosfolípidos. Y estas hebras que tenemos aquí son los lípidos y las esferas serían los fósforos, fosfolípidos. Y podemos encontrar colesterol inmersos aquí en las hebras, en este caso de lípidos, aquí está. Pero como colesterol está representado con color azul. La membrana, ese es otro esquema, aquí están los poros, aquí están los glucocálix, los fosfolípidos, las hebras de lípidos, etcétera. Aquí es otra vez, pero como que está más desmenuzado, el esquema que representa la membrana plasmática. Aquí, por ejemplo, si nos regresamos a este esquema, aquí están uno de los poros que está conformado por proteínas. Aquí tenemos los fosfolípidos, los fósforos y los lípidos que son estas hebras, aunados con colesterol. Cuando va a entrar alguna sustancia, ¿qué es lo que sucede? Que se da, como dice aquí, un movimiento de rotación. Pero también hay otros dos tipos de movimiento, el flip-flop, pero también la difusión lateral. Entonces aquí hagamos de cuenta cuando las proteínas, esta no representa proteína, nada más que el esquema está hecho de otra manera, tienen poros, van a pasar sustancias. Entonces muchas veces tienen que hacer un movimiento para que facilite la entrada por los poros de diversas sustancias que requiere la célula. Entonces por eso se tienen en este caso esos movimientos. Aquí está otra vez. Se conocen dos tipos de movimientos en las membranas. El flip-flop, movimiento de arriba hacia debajo de la doble capa lipídica. Aquí está. Movimiento de rotación, para que aquí por este poro, que está conformado de proteínas, puedan pasar estas sustancias. Entonces, esto va a ayudar a que se muevan los fosfolípidos, permite la entrada en esta estructura de sustancias que ingresan, pero también puede haber sustancias de excreción que tienen que ser desechadas. Por eso es que la flecha tiene doble sentido. Entonces ahí tenemos el movimiento. Una vez que penetran ya adentro de la célula, atraviesan la membrana, pues las sustancias se empiezan a difundir en el citoplasma. Y estas sustancias que se difunden al citoplasma van a llegar a los orgánulos correspondientes. Pero los orgánulos correspondientes solamente van a recibir aquellas moléculas que realmente necesitan. Esto se parece, vamos a suponer, a dos fábricas diferentes. Una fábrica necesita algodón. ¿Por qué? Porque va a fabricar hilos de algodón para posteriormente telas. Entonces, lo único que puede entrar en esa fábrica es algodón. Otra fábrica a lo mejor necesita piel de algún animal para fabricar zapatos. Lo único que va a entrar en esa fábrica es precisamente piel. Así los orgánulos. Si un orgánulo necesita una X proteína, la proteína A y B va a dejar entrar esas proteínas. Si necesita la vitamina C, pues la va a dejar entrar. Entonces, cuando se difunden las sustancias, estas sustancias van a recorrer a todo el citoplasma que contiene los diferentes orgánulos y esas sustancias se van quedando de acuerdo a lo que necesita el orgánulo. Aquí hay otra vez, esto es como un recordatorio porque ya lo vimos, de estructuras que tienen membrana y aunque aquí no lo dice, estructuras que no tienen membrana. Estructuras celulares, organelos membranosos. Tenemos la membrana plasmática, la mitocondria, el retículo liso y el rugoso, el lisosoma, las vacuolas, el peroxisoma, los cloroplastos,
la membrana del núcleo y el núcleo mismo. Las que no tienen membrana, que aquí tienen el nombre de estructuras celulares. Aquí tiene organelos membranosos. Son la pared celular, el citoesqueleto, el aparato de Golgi, ribosomas, centriolo y nucleolo. Aquí esta pues se repite otra vez, nucleolo. La membrana plasmática, intercambio de sustancias, es la función y se encuentra principalmente en células animales y vegetales. La pared celular sirve de protección y se localiza en vegetales, pero también se localiza en bacterias. Entonces, en vegetales, y aquí se me pasó, pero también en bacterias. En bacterias. Entonces, en bacterias también vamos a tener citoplasma y sus orgánulos. El citoplasma ya mencionamos que es la distancia que hay del núcleo hasta la membrana externa de la célula. Inmerso en el citoplasma están los diferentes orgánulos, o también llamados organelos. Uno de ellos es el retículo endoplásmico. Su función general, transporte intracelular. Se localiza en células animales y vegetales. El complejo de Golgi sirve de almacenamiento, puede almacenar proteínas, secreción de sustancias. Se localiza en célula animal y vegetal. Otros orgánulos que están en el citoplasma, mitocondrias. La función es la formación y liberación de energía. Y eso ya sabemos que se hace por medio de la respiración aerobia y anaerobia. ¿Dónde se localiza en animales y vegetales? Los ribosomas realizan la síntesis de proteínas y se encuentran en células animales y vegetales. Pero también los ribosomas se encuentran en bacterias. Citoplasma, lisosomas, digestión intracelular. Y esa digestión intracelular la hace por medio de unas enzimas que reciben el nombre de hidrolíticas y se localiza en las células animales. Las vacuolas, almacenamiento de sustancias, predomina en vegetales, pero también los podemos encontrar en mucho menor cantidad en algunas células animales. Aquí es importante que estén presentes en las vacuolas. Otros orgánulos que están en el citoplasma son los centriolos. Participan en la división celular durante la mitosis. Se localizan en células animales. Los plastos, estos originan a los cloroplastos y por lo tanto ellos van a participar en la fotosíntesis y se localizan precisamente en vegetales. Estructura del núcleo. El núcleo tiene una carioteca, que es la que permite el intercambio de sustancias. Se localiza tanto en células animales como vegetales. La cariolinfa, matriz coloidal, es decir, es el nucleoplasma. El nucleoplasma es equivalente al citoplasma de la célula. Aquí está el nucleoplasma. Es esto de color azul, la superficie de color azul. Aquí esto nos representa el nucleolo. Nosotros sabemos que en la célula eucariota está el citoplasma, igual que en la procariota. En la célula eucariota, el citoplasma es la distancia que hay entre el núcleo a la membrana externa de la célula. En cambio, aquí en el nucleoplasma es equivalente al citoplasma de la célula. Entonces es el espacio que rodea al nucleolo. Ese se llama nucleoplasma.
Ay, ya me perdí. Este ya lo pasamos. Este también. Aquí está. Entonces la matriz coloidal es el nucleoplasma. Tiene un estado de gel compuesta por proteínas. Las proteínas que lo conforman le dan esa apariencia de gel, relacionadas con la síntesis y el empaquetamiento de los ácidos nucleicos. Se localiza tanto en células vegetales como en células animales. Estructura del núcleo. Dentro del núcleo tenemos la cromatina, por la terminación es una proteína. Esa proteína va a conformar a los cromosomas. Y los cromosomas que contienen a los genes van a permitir la herencia de características fenotípicas y genotípicas. Se localiza en células animales y vegetales. El nucleolo, reserva de ARN o RNA. También la tenemos tanto en célula vegetal como en células animales. Aquí tenemos ahora lo que se llama retículo endoplásmico, pero estamos hablando del rugoso. Recuerden que el retículo endoplásmico se divide en dos: el rugoso y el liso. Ahora, el rugoso tiene otro nombre. También es llamado ergatoplasma. Ergatoplasma. Ergasto, trabajo. Plasma es el líquido constituyente. Es un sistema de sacos, aquí la estamos viendo. De sacos denominados cisternas. Se continúa de la membrana nuclear, es la continuación de la membrana nuclear externa. Posee una basofilia muy fuerte. Adquiere un intenso color con los colorantes básicos, como la hematoxilina. Bueno, aquí no lo dice, pero yo se los estoy diciendo. Esta basofilia se debe a la presencia de ribosomas. Y los ribosomas serían estos puntitos que se ven. Ah, pues aquí lo está señalando. Estos puntitos como amarillos, esos son los ribosomas que están adheridos al retículo endoplásmico y por eso se llama rugoso, porque esa rugosidad se la da la presencia de los ribosomas que estamos viendo aquí, que son como puntitos. Ahí están. Los ribosomas son pequeñas partículas de ribonucleoproteínas. Es en estas partículas en donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Se pueden encontrar los ribosomas adheridos a la membrana del retículo, así como ribosomas libres en el citoplasma. Entonces, la mayor parte las encontramos aquí, adheridos al retículo endoplásmico. Pero también podemos encontrar en otros sitios dispersas, pero en menor cantidad, como lo dice aquí, en el citoplasma. Los ribosomas adheridos a la membrana del retículo sintetizan proteínas, que en su mayoría van a ser secretadas por la célula y utilizadas en diferentes partes del organismo. Los ribosomas libres sintetizan proteínas estructurales. Esa es la diferencia. Estructurales son los que van a definir la estructura de la célula y de la membrana celular, es decir, que serán utilizadas por la misma célula para su propio mantenimiento. Entonces, los ribosomas que están aquí sintetizan proteínas para el núcleo. Y los ribosomas algunos pocos aquí en el citoplasma, también van a sintetizar proteínas, pero esas proteínas van a ser estructurales, le van a dar la estructura definida a la célula. Eosinofilia, afinidad por colorantes ácidos. Basofilia, afinidad por colorantes básicos como la hematoxilina. Ribonucleoproteínas, nucleoproteínas que contiene RNA, es decir, es un compuesto que combina ácido ribonucleico y proteínas. Retículo endoplásmico, pero ahora estamos hablando de liso. Retículo endoplásmico liso.
Esto que está aquí nos representa el núcleo. Y la continuación del núcleo, como hace rato se mencionó, es el retículo endoplásmico rugoso. Cisternas de sacos en forma de cisterna. Aquí si alcanzan a ver hay algunos puntitos. Esos puntitos son los ribosomas, que van a sintetizar proteínas, pero para el núcleo, porque quedamos que también en el citoplasma puede haber algunos otros ribosomas que están sueltos, no están adheridos aquí. Y la función que van a tener es la síntesis de proteínas, pero estructurales. Como prolongación del retículo endoplásmico rugoso tenemos el retículo endoplásmico liso, que es este. Ahora vamos a ver el liso, a qué se dedica, qué es lo que hace. Aquí dice continua del retículo endoplásmico rugoso. Es la continuación del retículo endoplásmico rugoso, el liso. Se encuentra en muchas células bajo la forma de túbulos limitados por membranas, a la que no se adosan ribosomas. Adosan significa adherir. Aquí sí se adosan, o de otra manera, están adheridos los ribosomas, por lo que se le denomina liso. Es acidófilo. Se tiñe con colorantes ácidos, como la eosina. Tiene múltiples funciones. El retículo endoplásmico liso. Entre ellas forma el glucógeno, que si ustedes recuerdan, el glucógeno es la célula animal, la glucosa la almacena en forma de glucógeno. Detoxificación, toxificación de medicamentos. La toxicidad de medicamentos siempre se tiene presente. Depende del medicamento, puede haber menos o más residuos que pueden ser tóxicos. Entonces la célula los tiene que desechar. Pero para poderlos desechar, necesita en este caso acumularlos y los puede acumular aquí, en el retículo endoplásmico liso. Pero para que nosotros podamos ayudar a que esos residuos puedan salir, debemos de beber agua simple, que no esté saturada con azúcar, para que pueda en este caso limpiar todos los orgánulos, en especial que como dice aquí, desintoxica de residuos que quedan de los medicamentos. También lo que hace es la síntesis de lípidos, pero almacena calcio. El calcio nosotros sabemos que es importante principalmente para el tejido óseo, pero también el calcio, hace unos días vimos, que forma un puente entre dos proteínas que constituyen al tejido muscular. Una de ellas es la actina y la otra, ¿cómo se llama? Miosina. Entonces, para que se pueda dar la contracción del músculo es necesaria la presencia de calcio. Entonces aquí la presencia de calcio, ¿qué es lo que hace? Una de estas dos proteínas, la actina y la miosina, y de esa manera el músculo puede trabajar, puede contraerse constantemente en el momento en que nosotros le demos la orden. Entonces ahí estamos viendo las funciones que tiene Aquí básicamente el retículo endoplásmico rugoso se dice que es la síntesis de proteínas porque tiene adherido los ribosomas y son proteínas que el núcleo va a utilizar. Y los ribosomas que están por otro lado, ¿qué tipo de proteínas fabrican? ¿Cuáles son las que les mencioné? Y lo vimos en la diapositiva anterior. Va a fabricar proteínas estructurales. Son las que le van a dar la estructura a la célula, la forma, y van a constituir el citoesqueleto. Yo les dije que el citoesqueleto era como el sostén y la forma que le da a una célula. Eso es lo que hace el citoesqueleto. Por ahí me dicen la hora porque luego me paso. ¿Alguien me dice la hora, por favor? Son las 2:10. Ah, bueno, todavía tenemos tiempo. Bueno, aquí esto me hace recordar algo que se me hace chistoso de cuando era estudiante, pero a nivel de facultad. En una materia que se llamaba histología práctica, resulta que el examen hacían parte teórica un día y la otra parte la hacían práctica. Entonces, resulta que nos ponían muestras en este caso temporales.
Las muestras temporales son las que están en tejido vivo. Y nosotros teníamos en esa materia de histología, tenemos que verificar qué era lo que estábamos viendo. Y entonces yo me acuerdo que cuando estaba estudiando para hacer este examen, la parte práctica de histología, yo decía, las mitocondrias se parecen a un guarache. Y así, y ahorita que lo recuerdo, pues se me hace chistoso, ¿no? Yo lo relacionaba con un guarache. Y entonces yo decía, bueno, si en la muestra que la maestra, porque era maestra, la maestra de histología me coloca una muestra y veo así como guaraches, van a ser mitocondrias. Y precisamente, este esquema me hizo recordar eso. Aquí, por ejemplo, este esquema está desmenuzado. Está desmenuzando a las mitocondrias. Por ejemplo, aquí tenemos la membrana externa. Después tenemos a la membrana interna. Luego el espacio intermembranal. Aquí está. Luego tenemos las crestas mitocondriales, que son estos pliegues. Luego la matriz mitocondrial, que es allí donde... ¿Qué función tiene la matriz mitocondrial? A ver si se acuerdan. Eso lo vimos también. Tiene que ver con el ATP, pero ¿dónde se lleva a cabo el ciclo cítrico? En la matriz mitocondrial. Bueno, y ya después nos da como resultado, pues aquí una mitocondria. Entonces aquí están desmenuzadas las partes que conforman a la mitocondria. Las mitocondrias son el principal asiento de producción de energía de la célula. Tienen forma de grano o bastón. Son la planta generadora de energía en la célula. Presentan una estructura compuesta por dos membranas, la externa y la interna, que ya la vimos, aquí está. La membrana externa es altamente permeable a la mayoría de las moléculas, contrario a la membrana interna, que es altamente selectiva al paso de sustancias, en especial el paso de piruvato, esencial para la formación o para la obtención del ATP. La membrana interna se repliega sobre la misma y estos pliegues son denominados crestas mitocondriales. Piruvato, compuesto obtenido de la degradación de la glucosa, sustrato base para la obtención de energía. Entonces, aquí estamos viendo ya en forma resumida la principal molécula, que si es el resultado de la glucólisis de bacterias o levaduras, pues se va a la fermentación. Pero si este piruvato es el resultado de la glucólisis de células de reino animalia, pues se va a formar el acetilcoenzima A y luego entra al ciclo cítrico. Aquí tenemos el retículo endoplásmico. Está compuesto por el retículo endoplásmico rugoso. Aquí están los ribosomas. Estos puntitos o como lunarcitos. Y aquí tenemos el retículo endoplásmico, pero en este caso es el liso. Aquí el núcleo es la prolongación del retículo endoplásmico rugoso. Y el rugoso prolonga o da, en este caso origen, a lo que se llama retículo endoplásmico liso. Ahí lo tenemos. Aquí es importante que este retículo esté adherido, o sea, la continuación del núcleo, porque están los ribosomas. Y el núcleo necesita constantemente síntesis de proteínas. Entonces, ¿quién las va a fabricar? Pues la va a fabricar precisamente los ribosomas. Funciones del retículo endoplásmico. Vamos a ver el rugoso. Producción de proteínas por medio de los ribosomas. Formas cisternas y además presenta los ribosomas, que es lo que le da la rugosidad a este retículo. El liso. Presente en células que fabrican hormonas. ¿Se acuerdan que hace rato se mencionó que una de las funciones que tiene el retículo endoplásmico liso es la síntesis de lípidos? Ah, pues muchos de esos lípidos participan en la fabricación de hormonas esteroidales. En este caso, de hormonas sexuales.
que se pueden encontrar en gónadas y en glándulas suprarrenales, pero también en células hepáticas. Y aquí dice metabolizan lípidos. Sintetizan lípidos y los metabolizan para fabricar hormonas. ¿Quién? El retículo endoplásmico liso. Esa es una de las principales funciones. Pero también mencionamos que almacena calcio. Pero también mencionamos que nos ayuda a desintoxicar de medicamentos. A ver, esta del aparato de Golgi. Por favor, está Martínez Ortega. Sebastián. Sí, Por favor, Sebastián, me hace un favor, ¿me ayuda a leer la diapositiva? Muchas gracias. aparato de Golgi. Tiene la forma de sacos aplanados. Recibe las cisternas del Re y, y le... Retículo, para retículo, todos, retículo endoplásmico. del retículo endoplasmático y le adosa carbohidratos, glucolípidos y glucoproteínas. Compacta y distribuye las sustancias del retículo endoplasmático en vesículas hacia el exterior de la célula. Interviene en el proceso y empaque de productos de secreción. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Bueno, aquí dice recibe las cisternas del retículo endoplásmico, que son los pliegues, ¿se acuerdan? Y le adosa. Adosa significa adherirle. ¿Qué le queda adherido? Los carbohidratos. Pero esos carbohidratos van a estar en forma de glucolípidos. Son carbohidratos compuestos porque tienen glucosa y tienen lípidos. Perdón. Pero también tenemos otra estructura compuesta que son la glucosa y las proteínas. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Dice, compacta y distribuye las sustancias del retículo endoplasmático en vesículas hacia el exterior de la célula. Este es el retículo, el azul. Aquí, perdón, el retículo es el verde, pero este es el rugoso, porque si vemos tiene unos puntitos. Este es el retículo liso. Y de liso le sigue el complejo de Golgi. Dice que compacta y distribuye las sustancias del retículo endoplásmico, tanto del rugoso como del liso. Van a pasar aquí las sustancias y entonces las puede distribuir. En un momento dado también las va a poder guardar, pero las guarda por muy poco tiempo, porque constantemente los orgánulos de la célula están solicitando pues, las sustancias, tanto las que produce el retículo endoplásmico rugoso, las que produce el retículo endoplásmico liso. Entonces, por ejemplo, aquí, si fabricó proteínas, hizo para el núcleo, pues el núcleo va a estar pidiendo constantemente. Recuerden que el núcleo, una de las funciones principales es la mitosis. Y constantemente nuestro cuerpo se está dando. Por ejemplo, el cabello está creciendo, se hace por mitosis. Las uñas también están creciendo, se hace por mitosis. La piel está renovando sus células, se hace por mitosis. Una persona que sufrió un daño en un hueso, ese hueso va a renovar células nuevas o va a formar células nuevas para integrar esa parte que fue dañada del hueso. Entonces la mitosis constantemente está. Aparte de que sabemos que la mitosis origina nuevos individuos. ¿Cuándo? Pues cuando el óvulo se une con el espermatozoide. Entonces constantemente está trabajando el núcleo con las mitosis. Y entonces pues constantemente tiene que estar trabajando los ribosomas que están adheridos al retículo endoplásmico rugoso, pero también recuerden que tenemos ribosomas por acá en el citoplasma sueltos, que esos van a fabricar proteínas, pero estructurales, que le dan la estructura a la célula. Entonces aquí estamos viendo entonces la función en este caso que realiza el retículo. Dice, interviene en el proceso y empaque de productos. A veces empaqueta proteínas. Empaquetar, por ejemplo, si vamos a suponer, olvidemos un ratito de biología. Y vamos a suponer que fuimos de compras a la papelería. Bueno, entonces compramos cuadernos de cuadros chicos, cuadros grandes, cuadernos con hojas blancas, cuadernos de raya, y compramos así, 4 tipos diferentes de cuadernos.
cuadros chicos, cuadros grandes de raya y de hojas blancas. Y entonces ahí llegamos a la casa y tenemos algunas cajas. Y yo les digo, vamos a empaquetar los cuadernos. ¿Cómo lo harían ustedes? A ver quién me responde, ¿cómo lo harían? Compramos diferentes cuadernos, ¿eh? Hojas blancas, de raya, cuadros chicos y cuadros grandes. Compramos varios. Y llegamos a la casa y tenemos algunas cajas. Y les digo, vamos a empaquetar los cuadernos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Al azar? Separando cada tipo, ¿no? Exactamente. Sí, la mejor manera es separar de cada tipo. En una caja colocamos los cuadernos de hojas blancas, en otra los de cuadros chicos. Lo estamos haciendo ordenadamente. Ah, pues aquí. El aparato de Golgi dice que interviene en el proceso de empaquetar o empaque, como dice aquí. De productos de secreción. Entre esos productos de secreción están algunas proteínas que constituyen a hormonas. Pero las va a empaquetar de acuerdo, por ejemplo, si nos estamos enfocando a hormonas, de acuerdo al tipo de hormonas. Ah, esta proteína ABC sirve para la hormona 1, para la producción de la hormona 1. Ahora la D, la F y la G para la producción de la hormona 2. Entonces, por eso dice que puede empaquetar productos de secreción. ¿Secreción qué significa? Son las sustancias que algunas glándulas pueden fabricar. Hay veces que pueden fabricar un poquito más de lo que requiere. Ah, pues entonces las empaqueta. O de otra manera, la glándula necesita proteínas para producir una determinada hormona. Ah, bueno, pues entonces, lo que hace rato les dije, la proteína A, B y C es para la hormona 1, para fabricar la hormona 1. La D, la E y la F es para la hormona 2. Y así. Entonces se empaqueta así como nosotros los cuadernos. Es como si hubiéramos nosotros clasificado los cuadernos para que se localicen rápidamente. Si tenemos una caja y esa caja tiene algo que lo distingue, ya sabemos que ahí están los cuadernos, pero de cuadros grandes. Y necesitamos un cuaderno de cuadros grandes. Pero después sucede que necesitamos cuadernos de hojas blancas. Entonces los empaquetamos en esta otra caja, que es un poco diferente a la caja anterior. Entonces aquí están los cuadernos de hojas blancas. Igual aquí. Entonces va a empaquetar, como dice aquí, diversas sustancias, pero lo hace de tal manera que rápidamente la célula sabe dónde está para que pueda tomarlo y pueda sintetizar lo que requiere. Entonces, hasta ahí estamos viendo todo organelo, toda estructura, que como les dije, tiene tamaños, en este caso, nanométricos, algunas de ellas, a otras son de micras. ¿Cómo pueden actuar y cumplir su función? Y son estructuras tan pequeñitas, microscópicas, pero a veces para poderlas ver necesitamos microscopios muy especializados. Ribosomas. Los ribosomas son responsables, ya vimos, de la síntesis de proteínas, y estos son los que están adheridos al retículo endoplásmico, pero el rugoso. Contiene proteínas y además contiene ARN. Recuerden que hay 3 tipos de ARN, el mensajero, ribosomal y el que sintetiza las proteínas. Encargado de acoplar aminoácidos para sintetizar proteínas. Mayor tamaño en células eucariotas, o sea, estos son más grandes en las células eucariotas y más pequeños en las células procariotas. Orgánulo que se encuentra en célula, aquí ya vimos, procariota y eucariota. Y está formado por 2 subunidades. Aquí están, 1 y 2. Ligeramente la de arriba es mayor. Esta es un poco menor. Aquí estamos otra vez con el ribosoma. Tiene 2 subunidades, la mayor y la menor. Aquí tiene en este caso su constitución de nucleótidos. ¿Cuántos tiene?
puede tener los que se llaman RNA 5S de 120 nucleótidos. Puede contener el RNA, este R es ribosomal, ¿eh? Puede haber otro ribosomal que contiene 160 nucleótidos. Y este de arriba, 4.718 nucleótidos. Entonces aquí estamos viendo que la subunidad menor contiene proteínas, contiene molécula de ARN, pero también puede contener RNA ribosomal. Aquí estamos viendo, aquí están separadas las subunidades, aquí ya están unidas. Aquí está la subunidad mayor, la menor. El sitio A contiene los aminoácidos que se van a ir uniendo para formar las estructuras peptídicas. Una vez que se tienen las uniones de varios aminoácidos, mínimo 50, salen las proteínas. Este es el sitio de salida. El sitio A contiene los aminoácidos. El sitio P está formando la unión de los aminoácidos para que forme péptidos. Y cuando tiene por lo menos 50 aminoácidos unidos, ya se tienen las proteínas. Entonces esas proteínas van a salir de los ribosomas por el sitio E para que algunas de ellas sean incorporadas al núcleo y entonces el núcleo pueda realizar la mitosis. A partir de una célula va a formar dos y así sucesivamente. Bueno, nos vamos a quedar en esta diapositiva que es la número 43. La próxima vez la retomamos otra vez. Es la 43. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Después seguimos analizando lo de los ribosomas. Ahorita le vamos a dejar nada más hasta ahí. Y nos quedamos en la número 43, el 611.